defensores del nombre de Jesús. Las llaves del reino de los cielos. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, comenzando en el verso 13 en adelante, se nos narra cuando Cristo viene a la región de Cesarea de Filipo y pregunta a sus discípulos qué dicen los hombres acerca de quién es Él. Ellos dan una serie de respuestas y al final Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Es allí donde el apóstol Pedro le responde diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dada esta respuesta, Jesús le dice a Pedro en Mateo capítulo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ahora note esta declaración que da el Señor a su discípulo en el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Noten cómo el Señor lo menciona hablando o refiriéndose en tiempo futuro. A ti te daré. Obviamente el Señor no se refería a unas llaves físicas o literales. El cumplimiento de esta promesa la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, donde se derrama también la promesa del Espíritu Santo, donde los discípulos estaban en el aposento alto y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y se aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo con la señal de que hablaban en otras lenguas. Entre estos discípulos también se encontraba el apóstol Pedro. Pero a raíz de este estruendo se juntó una multitud de personas en el aposento alto y estaban confusos al oír a los discípulos hablando en otras lenguas. Pero otros se burlaban diciendo, están llenos de mosto, es decir, están ebrios. Pero hubo uno de los discípulos que se coloca en pie y comenzó a hablarle a esta multitud para explicarles acerca de este acontecimiento. Este que se coloca en pie era precisamente el apóstol Pedro. A partir del verso 14 hasta el 36 del capítulo 2 del libro de los Hechos, el apóstol comienza a desglosarle una serie de profecías para que las personas comprendieran lo que estaba sucediendo frente a ellos, de que este era el cumplimiento a la palabra de Dios cuando dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, reflejando y dando a entender que Jesús era el Mesías prometido. Libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquellos que comenzaron burlándose, ahora están compungidos de corazón. Esto solo puede hacerlo el Espíritu de nuestro Dios. Y comienzan a preguntar a Pedro y a los demás, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ellos consintieron la muerte de Jesús, comprendieron que Él era el Mesías que tanto habían aguardado, que Él era el Hijo de Dios. Pero es en el verso 38 donde Pedro da la respuesta acerca de qué es lo que debían hacer. Varones hermanos, ¿qué haremos? Es allí, en ese momento, donde se revela lo que debe hacerse para entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, Pedro revela cuáles son las llaves del reino de los cielos. Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús fue quien dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero en el libro de Hechos vemos que quien da las llaves a Pedro es el Espíritu Santo, lo que nos muestra que Jesús es también el Espíritu Santo. En el libro de Juan capítulo 3 verso 5 Jesús dice a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos.
Y en el pasaje de Hechos 2:38 es revelado cómo puedo nacer del agua, cómo yo puedo nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Pedro da a conocer esas llaves: arrepentimiento, bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 7, Jesús se revela como la puerta. En el día de Pentecostés, Pedro, por medio del Espíritu del Señor, manifiesta cuáles son las llaves para entrar en el reino de los cielos. En aquel día del Pentecostés, la puerta se abrió de gran manera, tanto así que 3,000 personas usaron de aquellas llaves. Es más, en la actualidad se siguen usando estas llaves para poder tener acceso a la morada celestial que Cristo nos ha preparado, por medio del Evangelio, por la misericordia y gracia de nuestro Dios que nos ha revelado su glorioso nombre. Las llaves del reino de los cielos son arrepentimiento, bautizo en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Y como dijo alguien en una ocasión, el llavero de todas estas es la santidad. ¿Y tú posees estas llaves? ¿Las has aplicado a tu vida? ¿Tienes Hechos 2:38?